La noche se cernía sobre el campamento base, una lona de brea punteada por la frialdad distante de las estrellas. Ajusté la correa de mi fusil M4, el metal helado contra mis guantes de combate, un recordatorio táctil de la fragilidad de la vida en este páramo olvidado por Dios. Mi nombre es Elías Vargas, sargento del batallón 731, y en aquel entonces éramos la punta de lanza, los que iban donde otros temían, curtidos en 100 batallas, pero Aldurra se sentía diferente. La arena no solo quemaba de día con un calor que te cocinaba el cerebro, sino que parecía susurrar por la noche, cargada de una historia oscura que los locales evitaban mencionar, señalando las dunas con temor reverencial, como si hablar de ella les trajera la maldición misma. Los rumores comenzaron semanas antes, soplados por el viento como arena fina que se cuela por todas partes. Pequeñas cosas, al principio. Sombras que se alargaban de forma antinatural al anochecer, alargándose como dedos esqueléticos sobre la superficie ondulante del desierto. Voces que se colaban en las comunicaciones de radio, tan bajas que las atribuíamos a interferencias o al cansancio. Un zumbido apenas audible que parecía contener un sinfín de lamentos. Los centinelas reportaban movimientos en el perímetro que nunca se confirmaban. Solo una sensación persistente de estar siendo observados. Una presión invisible en la nuca que te ponía los pelos de punta. Recuerdo las noches alrededor del fuego de campaña. Las risas forzadas que se apagaban abruptamente, reemplazadas por un silencio incómodo, roto solo por el crepitar de las llamas y el ulular distante del viento, que sonaba como un quejido. Hablábamos en voz baja, sobre nuestras familias, sobre el regreso a casa, evitando el tema que flotaba en el aire como un espectro. La creciente sensación de que no estábamos solos, de que algo nos rodeaba y nos evaluaba desde la oscuridad. El cabo Ramírez, apenas un crío con un bigote ralo y ojos vivaces que ahora se oscurecían con cada día que pasaba, era el primero en admitir su inquietud. «Sargento», me dijo una tarde mientras limpiábamos nuestras armas, la arena colándose en cada resquicio de los mecanismos. «Juro que anoche vi algo moverse entre las sombras del perímetro. Algo que no caminaba como una persona. Era demasiado rápido, demasiado delgado, como una aguja negra silueteada contra la tenue luz de la luna, y no hacía el menor ruido. Intenté tranquilizarlo, atribuyéndolo al cansancio y al juego de luces y sombras del desierto, pero una parte de mí sabía que su miedo era genuino. Yo mismo había sentido esa presencia escurridiza, una sombra al borde de la visión periférica que desaparecía al girar la cabeza, como si se disolviera en el aire caliente y estático. No era el miedo de un enemigo con un arma, el miedo familiar de los tiroteos y las emboscadas, sino el miedo de lo desconocido, de lo que no podíamos tocar ni disparar, de lo que no tenía forma ni sustancia en nuestra comprensión. Este lugar nos estaba devorando la cordura lentamente, gota a gota, como la arena se lleva la roca, granito a granito. Nuestra misión, impuesta por el mando central con su habitual desapego burocrático, era asegurar los pozos petrolíferos recientemente capturados, vitales para la estrategia geopolítica en esta región volátil. Pero este lugar se sentía como una herida abierta en la faz de la tierra, un lugar donde la realidad misma parecía deshilacharse en los bordes. Los equipos fallaban sin explicación. Las brújulas giraban erráticamente en círculos sin sentido. Los GPS perdían la señal en campo abierto, dejando solo un mensaje de error, y la estática en las comunicaciones se había convertido en una constante.
punteada por extraños susurros ininteligibles que a veces sonaban como lamentos de ultratumba, a veces como risas heladas que te hacían erizar la piel. El aire se volvía denso al caer el sol, cargado con un olor a humedad y metal oxidado que se mezclaba con un aroma dulzón, casi a incienso, pero que resultaba nauseabundo, a pesar de estar en medio de un desierto ardiente y seco. Las linternas frontales de nuestros cascos cortaban la oscuridad con conos amarillentos, revelando formas fantasmales en las dunas que se retorcían y parecían moverse, solo para solidificarse en montículos de arena al mirar directamente, engañando nuestros ojos y mentes. Los hombres empezaron a tener pesadillas recurrentes, tan vívidas, tan reales, que al despertar no sabían si la realidad o el sueño era la verdad. La capitán Rostova, nuestra líder, una mujer de hierro con una mente estratégica implacable, intentaba mantener la compostura, su rostro una máscara de determinación, pero veía la preocupación reflejada en sus ojos cansados, apenas velada por la fatiga. Ella había liderado a sus hombres a través de trampas explosivas, emboscadas y tiroteos sin pestañear, su temple de acero inquebrantable. Pero este enemigo invisible, esta amenaza susurrante, era algo para lo que no estaba preparada, para lo que ningún manual militar tenía una respuesta. La recuerdo en la sala de mando improvisada, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, revisando mapas con una linterna frontal, su rostro surcado por líneas de fatiga y estrés, murmurando órdenes que sonaban huecas en el silencio creciente, como si se dirigiera a fantasmas. El estrés era una capa pegajosa que cubría todo, como el polvo del desierto, y la moral del batallón se deshilachaba como una bandera vieja azotada por una tormenta de arena. La desaparición de la patrulla Bravo nos golpeó como un mazazo. 8 hombres, evaporados sin dejar más que un eco fantasmal en las ondas de radio, sus voces desvaneciéndose en la estática. Sus últimas palabras fueron un grito, ahogado por un sonido que el operador describió como arena gritando, como miles de granos friccionando a velocidades imposibles, una voz inhumana proveniente de la tierra misma, como un lamento colectivo de almas torturadas. Conocía a algunos de ellos: el sargento Miller, un tipo tranquilo y bondadoso que siempre tenía un chiste para cada ocasión, incluso en los momentos más oscuros; el cabo Jensen, que hablaba de su prometida con los ojos brillantes y un reloj de cuenta regresiva para su vuelta a casa, una promesa que ahora nunca cumpliría. El vacío que dejaron era palpable, un agujero negro que comenzó a tragarse nuestra moral y nuestra esperanza. Las teorías proliferaban: emboscada enemiga, una nueva arma secreta de la insurgencia. Pero en el fondo, todos sabíamos que había algo más, algo siniestro que no encajaba en los patrones de la guerra convencional. Los pocos que regresaban de las patrullas largas lo hacían con los ojos vacíos, su mirada perdida en algún horror que solo ellos habían visto, balbuceando sobre sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas, susurros que retorcían la mente hasta la locura, y una sensación gélida que calaba hasta los huesos, incluso bajo el sol de la mañana. Eran cascarones de hombres, espectros vivientes de lo que una vez fueron. Los incidentes se intensificaron, volviéndose más personales, más insidiosos. Un soldado juró haber visto su propio rostro demacrado mirándolo desde el espejo de su cantimplora, sonriéndole con una boca llena de arena y gusanos, sus propios rasgos retorcidos en una mueca de desesperación. Otro se despertó gritando, convencido de que hormigas invisibles se arrastraban bajo su piel, devorándolo lentamente desde dentro,
y no había forma de convencerlo de lo contrario, por más que el doctor Chen intentara calmarlo. El doctor Chen, nuestro médico, distribuía sedantes como caramelos. Sus propias manos temblaban mientras llenaba las jeringas, pero su mirada sombría reflejaba la inutilidad de la medicina ante este tipo de terror. Estábamos lidiando con algo que no podía diagnosticarse ni curarse con un vendaje o una pastilla, algo que atacaba el alma. Había un soldado, el soldado Ortiz, que era un atleta, fuerte y optimista, siempre el primero en bromear y en levantar el ánimo. Después de una noche de guardia, lo encontramos balbuceando, intentando desarmar su propia granada, convencido de que era un nido de arañas gigantes con ojos rojos que lo observaban desde las sombras. Tuvimos que inmovilizarlo y sedarlo. Sus gritos aún resuenan en mi memoria. Ese día me di cuenta de que no solo estábamos perdiendo hombres, estábamos perdiendo mentes, una por una, cayendo en la locura silenciosa del desierto. 2 noches después de la desaparición de Bravo, la patrulla Delta, encabezada por el sargento Miller, no el mismo que desapareció antes, sino otro sargento Miller, una ironía cruel, informó de un contacto. No era fuego enemigo, era un sonido, un zumbido bajo, persistente, que venía del suelo, un pulso rítmico que parecía resonar en el mismo aire, como si algo enorme respirara bajo la arena. Fue la descripción de Miller, su voz tensa por la radio, apenas audible por el creciente zumbido. El sonido se intensificó, un rugido sordo que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma, una respiración colosal, y luego los gritos de Miller y sus hombres llenaron el canal de radio. Los gritos se distorsionaron, se volvieron inhumanos, como si sus gargantas se desgarraran en un coro de tormento inimaginable, no de dolor físico, sino de una agonía existencial, la desesperación pura de las almas arrastradas. Luego, el silencio más absoluto, más pesado que cualquier sonido. De nuevo, ni rastro, ni un casco, ni un rastro de orugas en la arena. Nada. Era como si hubieran sido borrados de la existencia, engullidos por la propia arena, sin dejar ni una mota de prueba, ni un solo indicio de su final. El impacto fue devastador. Sabía que estábamos en un punto de quiebre. Mis hombres estaban agotados, no solo físicamente, sino mentalmente. La privación del sueño, la constante tensión, el terror intangible, todo había cobrado su precio. Sentía que estábamos atrapados en una trampa, esperando nuestro turno para ser consumidos. La idea de una emboscada o un combate a tiros habría sido un alivio. Al menos sabríamos a qué nos enfrentábamos. Esto era mucho peor. Era una guerra contra nuestra propia percepción, una batalla por la cordura, una guerra silenciosa que librábamos en las profundidades de nuestras propias mentes, y no había entrenamiento militar para eso. La llegada del doctor. Aris Thorne fue recibida con una mezcla de escepticismo y desesperación. Un historiador, un lingüista militar. ¿Qué podía hacer contra lo que nos estaba acechando? Se decía que tenía una reputación un tanto excéntrica en los círculos académicos, especializado en cultos olvidados y lenguas muertas del Medio Oriente. Pero la capitán Rostova, viendo cómo el batallón se desintegraba, estaba dispuesta a probar cualquier cosa, incluso el esoterismo. Thorne, con su aspecto frágil, su piel pálida y sus ojos brillantes detrás de sus gafas, irradiaba una extraña calma en medio del caos. Se movía con una quietud que contrastaba con nuestra propia agitación. Pasaba horas en la biblioteca improvisada en una tienda de campaña, descifrando mapas antiguos y códices polvorientos traídos de algún museo olvidado de la región. Sus dedos ágiles y precisos sobre las páginas amarillentas y quebradizas
como si estuviera desentrañando los secretos más oscuros del universo, o quizás como si estuviera despertándolos. «Capitán», comenzó Thorn en la reunión de oficiales, su voz sorprendentemente calmada y resonante en la tienda de mando, a pesar de la creciente tensión. «He estado estudiando los dialectos locales y las leyendas que aún perduran en los oasis cercanos y en los fragmentos de las ruinas que aún quedan. Hay un mito recurrente sobre el despertar de la arena, una entidad o un lugar que se alimenta del terror y la soledad. Los pastores evitan esta región como si fuera la plaga misma, y los beduinos más ancianos cuentan historias a sus hijos para que no se acerquen. Hablan de un lugar donde la piedra canta y el viento susurra mentiras, donde los espíritus antiguos buscan nuevas mentes para habitar, para saciar su hambre ancestral. Dicen que susurra a las mentes, revelando sus miedos más profundos, sus arrepentimientos, sus traumas, las semillas de la locura, hasta que la víctima se consume a sí misma en el delirio o es arrastrada a un vacío, un no lugar del que no hay retorno, un purgatorio de almas perdidas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto, sino con la fría mano de la verdad. «Vacío», repetí, mi voz áspera, casi un susurro, como si desaparecieran, sin dejar rastro, como Bravo y Delta. Thorn asintió lentamente, sus ojos fijos en los nuestros. «Exactamente. No hay cuerpos porque no hay un lugar al que ir, solo un no lugar. Los antiguos textos que he podido traducir, fragmentos de tablillas de arcilla y pergaminos de piel de camello, recuperados de una excavación clandestina hace décadas, hablan de un punto de convergencia, donde la barrera entre nuestra realidad y un plano astral se diluye hasta casi desaparecer. Es un lugar de inmensa energía psíquica, un punto de anclaje para algo insondable, una conciencia primigenia que antecede a la historia misma, anterior incluso a las civilizaciones humanas que alguna vez prosperaron aquí. Una entidad que ha permanecido dormida o latente durante milenios y ahora ha despertado. Su teoría, por descabellada que sonara, era la única que ofrecía algún tipo de coherencia a la locura que nos rodeaba. Era un consuelo helado, pero un consuelo, al fin y al cabo. La noche en que partimos hacia el epicentro se grabó en mi memoria con una claridad inquietante. La luna era una hoz pálida en el cielo oscuro, arrojando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia, danzando macabramente sobre las dunas. El viento susurraba secretos incomprensibles mientras nuestros vehículos avanzaban por las dunas, dejando surcos efímeros en la arena, que se borraban casi al instante detrás de nosotros, como si el desierto mismo nos quisiera negar la retirada o borrar nuestra misma presencia. Éramos 4, Ramírez, Anya, Thorn y yo, 4 almas temblorosas adentrándose en la boca del lobo, en un viaje que no sabíamos si tendría regreso. En el camino, el equipo de radio emitió un chillido agudo antes de caer en un silencio total, inútil. Las pantallas del GPS se volvieron ilegibles, solo garabatos sin sentido, y el mapa topográfico se sintió pesado e inútil en mis manos. El papel se volvió incomprensible. Estábamos ciegos. Solo nos guiábamos por la intuición de Thorn y el temor palpable que crecía a cada kilómetro, como una presión en el pecho que te robaba el aliento. Ramírez estaba tenso, su dedo inquieto sobre el gatillo de su ametralladora, sus ojos moviéndose frenéticamente por el paisaje desolado, buscando algo, cualquier cosa. Anya, nuestra francotiradora, normalmente tan serena y estoica que parecía hecha de piedra, miraba constantemente por encima del hombro, su rifle de francotirador listo.
pero su mandíbula estaba apretada con una tensión palpable, sus nudillos blancos por el agarre. Thorn, en el asiento delantero del Humvee, consultaba sus extraños aparatos, pequeños medidores con agujas que saltaban erráticamente y emitían un zumbido bajo casi inaudible, como un enjambre de insectos dentro del metal, creciendo poco a poco. Murmuraba en lenguas antiguas que me helaban la sangre, palabras que parecían resonar con el mismo viento del desierto, invocando algo, o quizás recitando un conjuro de protección. El aire se volvía cada vez más frío, a pesar de la ausencia de nubes, como si estuviéramos entrando en un congelador natural, un contraste violento con el calor abrasador del día. La arena bajo nuestros neumáticos comenzó a cambiar de textura, volviéndose más fina, casi como polvo, y brillando con una tenue iridiscencia bajo la luz de la luna, como si estuviera viva. Cuando Thorn detuvo el vehículo, el silencio que nos envolvió fue casi físico, denso y opresivo. La arena bajo mis botas se sentía extrañamente hueca, como si camináramos sobre la piel de algo dormido y colosal, algo que latía bajo la superficie. El aire vibraba con una energía invisible, una tensión palpable que erizaba los pelos de mi nuca y me hacía sudar frío. El olor a metal oxidado se mezclaba con algo putrefacto, un hedor a descomposición que no provenía de nada orgánico en ese desierto seco, sino de algo mucho más antiguo, algo que había estado muerto por eones, pero que aún respiraba. Era el aliento de algo antiguo y hambriento, un miasma que se adhería a la piel y a la mente, volviéndose parte de ti. El horizonte se difuminaba en una bruma irreal, y las dunas lejanas parecían ondular y cambiar de forma en nuestra visión periférica, como si el paisaje mismo estuviera en movimiento, engañando nuestros ojos. Los susurros comenzaron sutilmente, como el murmullo distante de una conversación inaudible que flota en el viento, arrastrada desde una lejanía incomprensible. Al principio, era como un zumbido persistente en mis oídos que no se iba, una resonancia que parecía venir de mis propios huesos, de mi propia sangre. Pero a medida que avanzábamos por el valle, se hicieron más fuertes, más definidos. No eran voces reales, sino pensamientos intrusivos, ecos de mi pasado que resonaban en mi mente, tan vívidos que sentía que eran reales, que estaba reviviendo cada momento, cada error, cada dolor. La imagen de mi mejor amigo, el sargento Riley, cayendo a mi lado en la última misión, su sangre tiñendo la arena, su mirada de sorpresa en el momento final, el rostro de un civil inocente que no pude salvar, una niña con ojos grandes, suplicando con los ojos antes de que una explosión lo devorara, su imagen grabada a fuego en mi mente. La voz de mi padre reprochándome una vieja discusión, la última que tuvimos antes de que él muriera repentinamente. Sus palabras de desaprobación taladrando mi conciencia, un remordimiento eterno, el llanto silencioso de una mujer que amé y perdí, una despedida que nunca llegó, una promesa rota que me perseguía en mis sueños, un dolor que se negaba a sanar. Era mi propia historia, mis miedos más íntimos, mis culpas más profundas, mis arrepentimientos más amargos, retorcidos y amplificados por una presencia invisible, proyectados directamente en mi mente, uno a uno, para desarmarme, para destruirme desde dentro, para reducirme a un estado de terror catatónico. Vi a Ramírez tambalearse, sus manos apretando sus oídos con fuerza, sus ojos cerrados, lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo y sudor. Los fantasmas de su pasado lo asediaban, el accidente de fuego amigo que lo había marcado para siempre, una explosión inesperada que se llevó a su unidad,
revivido con una crueldad implacable por la entidad. Lo escuché balbucear, su voz rota y desgarrada. No, no fui yo. Ellos me obligaron. Mis hijos, déjenlos, son inocentes. No los maté, fue un error. Fue el calor, la confusión. No, no puedo verlos así, por favor. Su mente se estaba rompiendo ante mis ojos, y la desesperación en su voz era más contagiosa que cualquier virus, amenazando con arrastrarnos a todos. Anya se encogió sobre sí misma, susurrando incoherencias sobre el frío, el hielo y la oscuridad. Un trauma enterrado de una misión ártica que la entidad había desenterrado como un carroñero, trayendo de vuelta el horror de la hipotermia y la claustrofobia de un búnker colapsado bajo el hielo. La sensación de estar enterrada viva. No puedo respirar. La nieve nos entierra. El frío, siempre el frío. Están debajo del hielo, buscándome. Se estaba perdiendo en su propio tormento, sumida en una catatonia fría. Thorn fue quien mantuvo la lucidez, su mente aparentemente inmune a la invasión directa, concentrada en su misión. Su descubrimiento de la arena magnética en esta cuenca y su teoría sobre la entidad como una conciencia parasitaria que se alimentaba de energía psíquica nos dieron una tenue esperanza. La arena en esta cuenca, Elías, explicó con una voz grave y resonante, como si leyera de un tomo prohibido. Tiene una composición única. Pequeñas partículas ferromagnéticas mezcladas con un tipo de cuarzo que vibra a una frecuencia inusual. Es como si la arena misma fuera un conducto, una antena para esta conciencia. Se alimenta de la resonancia de nuestras emociones negativas, amplificándolas hasta el punto de la locura. Los antiguos la llamaban el devorador de almas, no porque consumiera cuerpos, sino porque borraba la individualidad, arrastrando las mentes a su propia esencia, convirtiéndolos en meros ecos de su hambre. Sus glifos en las ruinas subterráneas no eran advertencias, sargento, eran recetas de invocación, una forma de abrir este portal para el ritual. El dispositivo que sacó de su bolsa parecía un artefacto sacado de un cuento de ciencia ficción. Una caja de metal con varios diales y una antena que vibraba débilmente, emitiendo un zumbido agudo y pulsante. Este es un amplificador de pulsos sónicos. Genera frecuencias que, según los textos antiguos que pude descifrar de los archivos de una excavación clandestina de los años 30, pueden desestabilizar energías de este tipo. Es una forma de cancelar su señal, de desarmar su conexión con nosotros, de romper el lazo que nos une a su influencia. Es una llave, sargento, para cerrar una puerta que nunca debió abrirse, para sellar este pasaje interdimensional. Su explicación sobre las frecuencias de resonancia y su capacidad para perturbar las energías de la entidad sonaba plausible en aquel contexto de irrealidad. Era nuestra única oportunidad, nuestra última bala, nuestro último aliento. La manifestación de las figuras de arena fue la culminación de nuestra pesadilla, un clímax grotesco. De la arena comenzaron a elevarse siluetas fantasmales en formas semitransparentes, apenas discernibles, pero de una presencia abrumadora. Eran los soldados caídos, los desaparecidos de Bravo y Delta, sus rostros distorsionados por la arena y la agonía, sus uniformes deshilachados por un tiempo que no existía. Vi al sargento Miller, su uniforme cubierto de polvo, la mitad de su rostro desvanecido en una niebla de arena, su boca una cavidad silenciosa que intentaba gritar, que intentaba advertirnos, y al cabo Jensen, con la mirada vacía, sus manos de arena extendiéndose como para tocar, un movimiento lento y espeluznante, un intento de arrastrarnos a su misma desesperación. No eran los cuerpos reanimados,
sino la esencia de su sufrimiento, sus últimos momentos de terror, moldeados en formas grotescas y silenciosas, un horror que se nutría de la memoria colectiva del batallón. Parecían moverse con una lentitud espectral, sus pasos no dejando huellas, solo la sensación de un frío glacial que nos envolvía, a pesar del calor del desierto. Se acercaban con una quietud aterradora, como si la misma muerte se arrastrara hacia nosotros, cada uno una efigie de nuestro propio final inminente, un presagio de la locura. Luchar contra ellos era inútil. Mis balas pasaban a través de las figuras sin resistencia, como si disparara contra una ilusión en el aire, ineficaces contra algo que no era carne. Su amenaza no era física, sino psicológica, evocando nuestros propios miedos y culpas, aprovechándose de nuestras heridas emocionales con una crueldad metódica. La figura que se abalanzó sobre Anya, replicando la forma de un atacante que la había perseguido en una misión ártica, fue particularmente horripilante. Vi el terror puro en sus ojos, mientras las manos de arena se cerraban sobre su garganta, asfixiándola con el eco de su trauma, llevándola de vuelta a ese instante congelado de pánico, robándole el aliento y la vida misma. «Thorn, date prisa», grité, mi voz apenas un graznido ahogado por el creciente coro de susurros y los gritos ahogados de mis compañeros. Corrí hacia Anya, golpeando la figura con la culata de mi fusil, pero era como golpear el viento. Mis puños se hundían en la arena sin resistencia, impotente, inútil. Ramírez, aún temblando, intentaba levantarse, su mente luchando por no sucumbir a las voces, apuntando su arma temblorosa hacia un punto vacío en el aire, disparando ráfagas erráticas en la locura. Su desesperación era tangible. El zumbido del dispositivo de Thorn llegó como una punzada de cordura en medio del caos, una nota discordante que parecía rasgar la misma tela de la irrealidad. Las figuras de arena se tambalearon, se desmoronaron, sus susurros de dolor y resentimiento disolviéndose en el aire, como si una gigantesca aspiradora invisible los estuviera absorbiendo de vuelta al vacío del que vinieron. Por primera vez desde que llegamos a Al-Durra, sentí un atisbo de esperanza, un pequeño rayo de luz en la oscuridad opresiva, aunque fuera breve, una luz que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Pero la entidad no se rendiría fácilmente. La tierra bajo nuestros pies comenzó a burbujear violentamente, y una oscura grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo sin fondo del que emanaba un frío antinatural y un hedor a muerte antigua, a azufre y decadencia, a siglos de podredumbre acumulada. De la grieta surgieron nuevos susurros, esta vez más fuertes, más penetrantes, directamente en nuestras mentes. Ya no eran nuestros propios miedos, sino la voz colectiva de incontables almas atormentadas, el lamento de la entidad misma, una amalgama de odio, soledad y una antigüedad insondable, una conciencia pura de sufrimiento que nos quería arrastrar a su propia miseria, a su olvido eterno, a la disolución. La invasión mental fue casi insoportable. Sentí mi mente invadida por imágenes de rituales sangrientos que databan de milenios, de sacrificios olvidados en altares de piedra en este mismo desierto, de la lenta decadencia de civilizaciones enteras que habían sucumbido a la influencia de esta entidad, borradas de la historia por su hambre. Era la historia de la entidad, escrita en dolor y desesperación, su hambre insaciable a través de los eones, su anhelo de borrar toda individualidad y fundirla en su propia esencia. Era la historia de Al-Durra, la verdadera historia, no la que contaban los libros, sino la que la arena misma había presenciado y recordado,
Una historia de terror que se repetía sin fin. Elías, me decía una voz en mi cabeza, eres solo otro grano de arena en su vasta existencia, una chispa que será extinguida, una nota menor en su sinfonía de agonía. Está intentando una invasión mental directa, gritó Thorn, su voz apenas audible por el zumbido creciente del dispositivo, que vibraba y zumbaba con una fuerza brutal, pareciendo a punto de reventar. Está enfurecido, quiere devorarnos, quiere asimilarnos por completo. Tenemos que mantener el pulso o nos perderemos para siempre en su vasto mar de locura, sin identidad, sin alma. El ejército de arena que emergió de la grieta era más imponente que los espectros anteriores. Antiguos guerreros, con armaduras polvorientas de diseños arcaicos, empuñando armas primitivas de bronce y piedra, sus ojos huecos brillando con una malevolencia fría y sin vida. Eran los ecos de aquellos que habían sucumbido a la entidad a lo largo de los siglos, legiones de víctimas esclavizadas como sus soldados fantasmas, moviéndose con una cadencia fantasmal pero decidida, avanzando sobre nosotros como una marea silenciosa de muerte, imposible de detener con medios convencionales, imparable. La lucha fue desesperada. Anya y yo disparamos nuestros rifles, vaciando cargadores, sabiendo que era inútil en términos de daño físico, pero el ruido y la luz del fuego de nuestras armas proporcionaban una distracción momentánea, un intento desesperado de romper su cohesión, de ganar unos segundos. Una figura gigantesca con un hacha de piedra se abalanzó sobre mí. El aire se heló a su paso, y el olor a azufre se intensificó hasta la náusea. Rodé, evadiendo el golpe por un pelo, y me levanté para ver a Ramírez, que había recuperado parte de su cordura en un estallido de furia, disparando su ametralladora ligera contra el flujo de sombras, su rostro lívido, pero sus ojos ahora con una determinación feroz, la de un hombre que se niega a ser quebrado. El cargador se agotó rápidamente, pero había ganado unos segundos cruciales, un pequeño respiro en el asedio implacable. Anya, retrocede. Zrenia, protege a Thorn. Él es nuestra única salida. Sin él, estamos perdidos, carne de cañón para lo que sea esta cosa, condenados a unirnos a sus lamentos. Anya, a pesar de sus propias visiones internas que aún la atormentaban, se movió con su gracia letal, disparando su rifle de francotirador en modo semiautomático, apuntando a los puntos donde las figuras parecían más densas, aunque solo fuera para moler su consistencia y ralentizar su avance. La desesperación nos impulsaba, la pura voluntad de vivir frente a algo que quería borrar nuestra existencia, que quería que nos uniéramos a su coro de lamentos eternos. Thorn, con el rostro pálido y sudoroso, giró una perilla más en su dispositivo, casi con un frenesí. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran precisos. El zumbido se hizo más intenso, casi insoportable, una vibración que parecía calar hasta nuestros huesos y hacer vibrar nuestros propios pensamientos, amenazando con reventar nuestros tímpanos y destrozar nuestra mente. Las figuras de arena se congelaron, temblaron violentamente, y luego, con un silbido estridente de arena que sonó como un lamento primigenio y ancestral, se desintegraron por completo, disolviéndose en el aire como si nunca hubieran existido, volviendo a ser solo el polvo inerte del desierto, llevándose consigo la locura momentánea y el hedor a azufre. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse lentamente, como una herida que se cura, y la presión insoportable en nuestras mentes se alivió, reemplazada por un agotamiento abrumador que nos hizo tambalear y caer al suelo, respirando con dificultad. La arena dejó de burbujear. El olor a podredumbre se disipó gradualmente, y el frío intenso comenzó a retirarse,
dejando solo el aire cálido y seco del desierto, que de repente se sintió como una manta reconfortante, un alivio. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de alivio, un respiro ganado con sangre y sudor, no de amenaza inminente. Anya, Ramírez, Thorn y yo nos desplomamos, agotados, la adrenalina desapareciendo y dejando una pesada fatiga que nos prometía un sueño sin sueños, al menos por una noche, un breve olvido, una tregua. Habíamos enfrentado algo que desafiaba toda lógica militar, una guerra contra una pesadilla viviente, y por un milagro habíamos sobrevivido. Pero sabíamos, en lo más profundo de nuestras almas, que habíamos cambiado para siempre. Regresamos al campamento base al amanecer, cubiertos de arena, con los rostros demacrados y los ojos hundidos, pero vivos. El capitán Rostova nos recibió con una mirada de alivio que trascendía su habitual estoicismo. Habíamos logrado lo impensable. Habíamos traído respuestas, por aterradoras que fueran, y una herramienta para defendernos. Thorn explicó sus hallazgos a Rostova y a los pocos oficiales que aún mantenían la cordura, sus voces bajas y serias en la tienda de mando. La entidad no era un ser físico en el sentido tradicional, sino una conciencia parasitaria que se alimentaba del miedo, el trauma y la memoria. Una fuerza psíquica que convertía la angustia en energía, nutriéndose de la desesperación humana. La región era un punto de anclaje, un lugar donde la delgada membrana entre dimensiones era más permeable, un vórtice energético que permitía que esta entidad interactuara con nuestro plano. Su dispositivo había generado una frecuencia de resonancia específica que perturbaba la conexión de la entidad con el plano material y con las mentes de los seres vivos, obligándola a retirarse. Nos había dado una herramienta para luchar contra lo incognoscible, una esperanza frágil en la locura, un escudo vibrante. La solución era simple, pero arriesgada: mantener el dispositivo activo, creando una especie de campo de repulsión psíquica alrededor de los pozos petrolíferos y del campamento. Un campo que, si bien protegería a las tropas de la influencia directa de la entidad, también los aislaría aún más del mundo exterior, cortándolos de la civilización y el apoyo de la realidad, y que requeriría una fuente de energía constante, un monitoreo permanente y la presencia continua de Thorn, que se convirtió de un erudito excéntrico en nuestro protector vital, nuestra barrera contra la locura, un hombre que no podía ser reemplazado. El mando accedió, desesperado por asegurar el crudo, ajeno a la verdadera naturaleza de nuestra lucha. El batallón 731 se transformó en una guarnición fantasmal. Las patrullas fueron equipadas con versiones más pequeñas y portátiles del dispositivo de Thorn, a veces camuflados en mochilas o vehículos para repeler los ecos. Los hombres recibían sesiones diarias de desintoxicación sónica, ráfagas cortas del zumbido que ayudaban a purgar cualquier residuo de la influencia de la entidad de sus mentes. Las bajas cesaron, pero el terror había dejado una cicatriz profunda e indeleble en cada uno, un tatuaje invisible de miedo. La camaradería se había erosionado, reemplazada por una cautela silenciosa y una comprensión sombría de la fragilidad de la mente humana. Las risas eran escasas, las conversaciones superficiales, siempre con una mirada furtiva hacia el horizonte, esperando lo que no se veía, lo que no se podía combatir. Cada soldado ahora cargaba con sus propias pesadillas y el conocimiento de que había algo más allá del velo, algo que esperaba, pacientemente, por su momento de debilidad. El campamento, antes un lugar de bullicio y camaradería, ahora era un bastión silencioso,
rodeado por un campo invisible que nos protegía de la entidad, pero también nos encerraba con nuestros propios demonios, con los fantasmas que la entidad había despertado en nosotros. La luz de la luna ya no parecía amistosa, sino fría y distante, como la de un ojo cósmico observándonos desde la lejanía, sin emoción. Los turnos de guardia se hicieron más largos, la tensión más espesa, el sueño más esquivo, y la línea entre la realidad y la ilusión se volvió más borrosa. La vida se volvió una rutina monótona de vigilancia y paranoia. Cada crujido de la arena fuera del perímetro, cada sombra danzante en la noche bajo la luz de las torres de vigilancia, era un motivo para que el corazón se acelerara, para que los nervios se tensaran. La estática en la radio, aunque menos frecuente, aún llevaba la promesa de esos susurros helados, la posibilidad de que el campo de Thorn fallara, de que la burbuja de nuestra cordura se pinchara. Había días en que la luz del sol parecía teñirse de un tono extraño, casi violeta, y el calor se volvía opresivo, no el calor del desierto, sino un calor que quemaba desde dentro, una fiebre que no se medía en termómetros. El doctor Chen reportaba un aumento en los casos de insomnio severo, alucinaciones menores incluso dentro del campo, y un creciente número de hombres que se negaban a salir de sus tiendas, presos de un pánico irracional. Algunos incluso pedían ser sedados permanentemente. Preferían el letargo químico al enfrentamiento constante con sus propios demonios. Una rendición silenciosa. Ramírez, aunque ahora más silencioso, era un testigo viviente de la lucha, un eco de nuestro terror. Había visto los rostros de sus hijos en las sombras, había sentido la arena gritando por dentro. A veces lo encontraba mirando fijamente la nada, su ametralladora en la mano, como si esperara que una ilusión se manifestara solo para él, para poder dispararle hasta que desapareciera. Anya, por su parte, se había vuelto aún más solitaria. Pasaba horas en el puesto de francotirador, escudriñando el horizonte con una paciencia inhumana, no solo buscando amenazas tangibles, sino, estoy seguro, también esperando ver los ecos de su pasado congelado, el frío que la entidad le había recordado, el trauma que la perseguía. Había una melancolía profunda en sus ojos que no había estado allí antes, una tristeza infinita. La capitán Rostova, la mujer de hierro, era la que más me preocupaba. Las canas en su cabello ya no eran solo mechones, sino bandas gruesas que le daban un aspecto fantasmal, como si el tiempo hubiera acelerado su paso solo para ella. Hablaba menos. Sus decisiones se volvían más calculadas, más frías, casi inhumanas, desprovistas de cualquier emoción. A veces la encontraba de pie en la torre de mando, observando la oscuridad del desierto, y podía sentir su propia lucha, la carga de mantener la cordura para todo un batallón, para no permitir que la entidad se llevara también a su liderazgo. Un día la encontré en su tienda, sentada en silencio, con un viejo libro de cuentos infantiles en sus manos, uno que me dijo que leía a su hijo antes de desplegarse, sus ojos fijos en una página, sin leerla realmente, perdida en sus pensamientos. Era un pequeño consuelo en el inmenso terror, un débil ancla a la humanidad. El eco de las sombras. Sabía que incluso si la entidad había sido rechazada, susurraría para siempre en el fondo de nuestras mentes, un recordatorio constante de que había horrores más allá de las balas y las bombas, horrores que se alimentaban del alma, de la desesperación. Nos preguntábamos si el campo de repulsión psíquica era realmente una protección o simplemente un prolongado encierro, una jaula dorada en medio de la nada, con el depredador acechando justo fuera de sus límites invisibles.
esperando el momento en que nuestra defensa flaqueara, en que el zumbido se apagara, en que Thorn, agotado, no pudiera más. El dispositivo de Thorn era nuestro salvavidas, pero también una cadena que nos ataba a este infierno personal, una condena autoimpuesta. No podíamos irnos, no podíamos abandonar los pozos. La misión era estratégica. Y ahora no podíamos abandonar la burbuja de Thorn, porque el mundo exterior era una locura garantizada, una disolución total. Y en aquel desierto, bajo las estrellas indiferentes de Alturra, el batallón 731 libraba una guerra que nadie entendería. Una guerra contra lo indecible, contra los ecos de nuestros propios traumas y los lamentos de una entidad ancestral que parecía ser la encarnación del propio desierto. Una guerra donde la victoria no significaba la paz, sino la supervivencia en un silencio forzado, en una espera perpetua, en una agonía prolongada. Estábamos condenados a vivir en el filo de una navaja, entre la cordura y el abismo, sabiendo que la arena, en cualquier momento, podría volver a despertar con una furia renovada, o quizás el día en que nosotros mismos nos rindiéramos a su ancestral llamado, perdiéndonos para siempre en el vasto mar de su conciencia, convirtiéndonos en un eco más de las sombras.